En este vídeo vamos a ver cómo podemos combinar de una forma sencilla los datos de dos o más tablas en una sola, de forma que además esta tabla combinada se actualice dinámicamente conforme inserte nuevos datos en las tablas. Esto lo vamos a hacer con el ejercicio que tenemos en pantalla, en el que podemos ver los datos de dos gimnasios en los que tenemos en el gimnasio 1 el nombre, apellido, sexo, tipo de abono y edad de una serie de abonados, y también para el gimnasio 2. Y yo quiero tener el conjunto de todos los datos en una tabla combinada aquí. ¿Cómo puedo combinar esto de forma que después, cuando yo actualice aquí los datos, la tabla combinada también se actualice? La mejor forma de hacerlo es primero convertir esto en una tabla de Excel. Eso lo podemos hacer de varias formas. La primera es situándonos en cualquiera de los datos y yéndonos a la solapa Insertar. Y aquí tenemos la opción Tabla. Nos indica que va a crear una tabla y nos pregunta si la tabla tiene encabezados. En este caso, si lo tiene, vemos que el rango que ha tomado es efectivamente el de los datos. Le damos a aceptar y ya nos lo ha convertido en una tabla. Sabemos que es una tabla porque si nos situamos encima de cualquier lugar, vemos que aquí aparece una hoja nueva que se llama diseño de tabla. Además, esta tabla tiene un nombre que se llama tabla 3. También lo podemos ver porque siempre en la parte inferior derecha hay un ángulo pequeño azulito que nos delimita el borde de la tabla. A esta tabla le podemos dar cualquier otro estilo. Por ejemplo, si lo dejamos aquí en blanco, o lo podemos dejar, por ejemplo, con el azul y bandas en azul claras que podíamos ver. En cuanto al botón de filtro, lo podemos eliminar para que no nos moleste. Esto mismo lo vamos a hacer también en la hoja Gimnasio 2. Y lo vamos a hacer de una forma más rápida porque existe una combinación de teclas que nos crea directamente la tabla. Realmente son dos posibles combinaciones de teclas. Tanto con la combinación Control T, vemos que también aquí se nos abre la ventana de crear tabla, pero vamos a cancelarlo. También con la combinación de teclas Control Q aparece esa misma opción de crear tabla. Nos pregunta de nuevo si tiene encabezados, le damos a aceptar. Le vamos a dejar el mismo estilo, pero también le vamos a quitar el botón de filtro. Ahora ya tenemos creadas las dos tablas. Esta tabla del gimnasio 1 que se llama, si nos vamos aquí a diseño de tabla, esta se llama tabla 3 y podemos cambiarle el nombre, por ejemplo, el de gimnasio 1, y en la hoja gimnasio 2, si nos situamos en diseño de tabla y vemos el nombre era tabla 4, lo vamos a cambiar por gimnasio 2. Realmente es irrelevante el nombre que tiene, podemos poner el que queramos, pero siempre es bueno que defina de alguna forma el contenido de esa tabla. Ya tenemos creadas las dos tablas. Ya tenemos las dos tablas y queremos que en esta hoja se nos combinen los datos de ambas. Para ello lo más importante es que la estructura de ambas tablas sea la misma, es decir, que tengan los mismos campos, como ocurre en esta ocasión. Y ahora lo que queremos nosotros conseguir aquí es que se nos combinen los datos de ambas tablas. Podrían ser muchas más de dos, pero en este caso vamos a hacer ejemplo con dos tablas y eso lo conseguimos con la función apilar v. La función apilar v lo que hace es apilar verticalmente dos o más matrices. Los argumentos de esta función son las diferentes matrices que se van a apilar. Me sitúo en gimnasio y tendría dos posibilidades: o señalar todo el rango de datos, pero hay una forma más sencilla, porque aquí es muy fácil, pero podría tener muchísimas filas. Hay una forma mucho más sencilla de señalar todos los datos, que sería situándome en la parte superior izquierda de la tabla. Y fijaros que cambia el puntero del ratón, se convierte en una flecha en diagonal. Si yo hago clic con el botón izquierdo, me señala todos los datos, sin incluir los encabezados. Y fijaros que aquí me ha incluido el nombre de la tabla 1, que era gimnasio 1. Punto y coma, y la siguiente matriz sería los datos del gimnasio 2. Si me sitúo de nuevo arriba hasta que cambie el puntero y de esa forma señale todos los datos sin incluir el encabezado. Me incluye en la tabla de fórmulas gimnasio 2 y ya puedo cerrar el paréntesis. Y de esa forma tengo aquí combinados todos los datos de las dos tablas, con la ventaja de que si yo aquí incluyo un nuevo nombre, por ejemplo Luis García, hombre, mensual y 77 años, veremos que directamente nos lo ha incluido aquí en esta tabla.
Como veis, la función apilar v es ideal para combinar varias tablas en una sola.